de sur a norte, bandera inmortal. Don Virgilio Acuña, bienvenido. Escuché su propuesta sobre la federalización que me pareció extraordinaria. Yo la propuse en mi partido, pero ahora vamos a conversar sobre eso. ¿Cómo está Virgilio Acuña? Buenas noches, Renzo. Buenas noches con todos. Y está más o menos 10 minutos escuchando la conversación. Y yo decía, pucha, yo quisiera tener la edad de usted para tener esa energía y esa capacidad. A jugar por mis canas, creo que tengo la edad de usted, así que no hay problema. Octavio Paz, que es premio Nobel de Literatura en México, dijo: sería extraordinario construir unos puentes entre la juventud y la experiencia. Así que ahora vamos a construir ese puente. He escuchado bastante y lo felicito, porque creo que ese es el gran desafío: cómo hacer que los jóvenes entren en política, cómo hacer que los jóvenes participen, sobre todo ahora que es un momento crucial para el país. Es un momento terriblemente riesgoso por la crisis que existe en todo el sistema. Ustedes conocen a Hernando de Soto. Claro que sí. Hace 4 o 5 días fui a verlo y empezando la conversación le digo: tenemos que refundar nuestra república porque el sistema está fracasado. No me dijo: no existe sistema, porque no hay un sistema que nos pueda administrar, que nos pueda conducir. Así que, muchachos, muchas gracias por la invitación y vamos desarrollando. ¿Cómo no? He hablado de ustedes, he escuchado de ustedes hablar de matrimonio de homosexuales, de aborto, de Castillo, de todo he escuchado. Pero hay una palabra fundamental que ustedes se han olvidado: los gamers. Hemos hablado de los gays, los gamers. La carga se nos pasó. No lo escuché, pero los gamers, los esports. Acá en este programa estamos hablando mucho de eso, sobre todo por la tecnología, porque creo que va a ser un punto fundamental en elecciones. Ese es el tema. Yo lo he escuchado de todo. Digo, ¿a qué hora hablan de los juegos con usted, electrónicos? Pues, los estamos guardando para ese usted. Es fundamental, Claro, porque sí. En el Perú seguramente hay 8 o 10 millones de jóvenes que están metidos en la ¿Qué profesión tiene usted, don Virgilio? ¿Yo? Sí. ¿Qué profesión? Yo soy ingeniero civil. Ingeniero, bueno. Tengo un largo recorrido, pero bueno, muchachos, acá termina mi saludo, así que empecemos. Hablando de los gamers, ¿no? Sí, precisamente sabemos que usted utilizó esa palestra para impulsar su campaña política, pero obviamente no le dio los resultados que usted esperaba. Hay que ser franco. Y además, lo puedo comparar con todo respeto como nuestro amigo Barrón, que utilizaba a los viejitos como caballo de batalla, y al final nunca terminó defendiéndolos. Por eso le digo, en ese ámbito, ahora, ¿cuál va a ser el caballo de batalla que va a utilizar si es que acaso decida postular? Claro, pero primero la corrección, ¿no? O sea, en mi caso no es que utilicé a los gamers para hacer mi campaña. Yo estuve siempre con ellos, soy un apasionado de la tecnología y en este momento, por ejemplo, soy un apasionado de la inteligencia artificial. Y en su momento, en el año 2018, 2020, tenía una relación extraordinaria. Logré hacer un equipo del Dota 2. Como toda inversión, porque yo también soy empresario, perdí mucho dinero por mi pasión en el desarrollo de los juegos electrónicos. Y fíjese, en el mundo ahora más se invierte en juegos electrónicos que en cine. O sea, el cine va quedando y los juegos electrónicos van desarrollándose más. Pero entonces, aclarando, no es que utilicé a los chicos para una campaña, sino que ya tenía una relación. Usted fue congresista, ¿cierto? Claro, pero yo estuve con ellos después de ser congresista. ¿Y alguna propuesta quizás por el partido de su hermano? Quizás algo que pudo haber ayudado a esta comunidad podría ser. Yo hice ¿O qué propone ahora? En su momento, y hasta ahora propongo que los juegos electrónicos, los videojuegos, los gamers deben considerar como un deporte natural, porque ese deporte no está considerado en la administración pública. Los ciberatletas sí están considerados hasta en el fútbol, la natación, el básquetbol, todo está considerado como deportes naturales, pero los gamers no están considerados, más bien son señalados como que pierden el tiempo. Hay de todas maneras una línea muy delgada, porque recuerdo que hace poco el ministro Morganquero hizo un traspaso de presupuesto justamente para una partida presupuestal para justamente esta actividad, y todo el mundo saltó. Incluso debo aceptar que yo también me pareció un poco raro, porque todavía no está tan claro qué cosa puede ser realmente fructífero, ¿no? Realmente
proteico en términos intelectuales, si se quiere, como un deporte o físico, y qué cosa puede llevarte al vicio, ¿no? Entonces, claro, esto no está tan claro y claro, generar una partida presupuestal podía ser muy polémico como que lo fue, ¿no? Entonces, ¿en dónde sí, en dónde no? A juzgar porque la tecnología puede servir para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no, señor Virgilio? Sí, señor Virgilio, hay una plataforma, una red social muy conocida entre los jóvenes que justamente se dedican a los juegos, que es el Kik. Justamente la miniatura del video de hoy día está dirigida a que el Congreso de la República se va a crear una cuenta de Kik. ¿Ok? Usted en la campaña electoral va a intentar crearse un Kik, ser streamer así y comunicarse con sus seguidores, ¿o no? Yo estoy transmitiendo en vivo a través del TikTok y siempre he transmitido en vivo. Hay un chico que juega Dota 2 que se llama Smash. Smash es como el ser el Pelé del fútbol. Smash, una vez hace 10 o 12 años hicimos una transmisión en vivo. Les juro que había más de 100.000 personas conectadas, que eran jóvenes de 18 años, 19, 20 años. Así que, respondiendo a la pregunta, yo conozco esa aplicación, pero yo creo que más que transmitir en vivo, lo que se trata es de utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el que va a mover el mundo, no ahorita, sino en el futuro. Yo me imagino, dentro de 3 o 4 años, todos los seres humanos rodeados de robots, rodeados de asistentes. Pero el tema de gamer, disculpe, el tema de gamer y el tema de inteligencia artificial tienen cierta diferencia, no son exactamente lo mismo. Porque hablando del tema de Kik, el tema de los juegos de los gamers, nada contra ellos, todo a mí me gusta, bueno, muy básico, pero juego FIFA y se acabó. Pero me parece que el ir centrándose en esos temas deja de lado, digamos, por temas más populistas dejamos de lado temas mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso cuando vino este streamer Speed, que lo han condecorado, lo pusieron creo como alcalde interino de Lima, y la verdad no sé qué los ha aportado al Perú, a la vida. El tipo reaccionaba, ladraba y daba sonidos culturales y nada más, pero ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el contenido? La esencia. O sea, lo que pasa es que cuando hemos entrado a hablar de los videojuegos, de las plataformas, las aplicaciones que uno tiene, son temas prácticamente superficiales. El fondo del tema en nuestro país, y creo que ahora hablaste del federalismo, es cómo funciona el sistema y si nuestra sociedad está caminando correctamente o no. Y ahí es donde hemos entrado. Porque en la verdad hablar de deporte es importante, hablar de videojuegos es importante, pero el tema central de nuestro país, cómo está funcionando nuestra sociedad y qué puede pasar si es que no ponemos orden. Por ejemplo, lo que ha pasado en Nepal. Todos sabemos lo que ha pasado en Nepal. En Nepal, finalmente, dado la tremenda corrupción que ha habido con los funcionarios, la familia, terrible, lo que han hecho es para evitar que las redes sociales puedan mostrar a la sociedad todo lo que hacen los corruptos, cerraron las redes sociales. Y al cerrar las redes sociales es lo que ha pasado. Claro. Entonces, acá también en el Perú, los vientos de la historia corren por un lado y eso no lo puedes evitar. Y ese es el gran desafío. Por eso es que yo hablaba de los jóvenes y que ojalá ustedes ya puedan participar más, porque se necesita una transformación total de nuestro sistema. Una transformación del sistema. Para entrar a eso, señor Virgilio, para cortar la carne y comerla necesitamos saber cuál es la carne. ¿Va a postular usted? Sí, ¿Tiene claro. un partido político? ¿Cuál es? ¿A dónde va a postular a la presidencia? Sí, hay una... Cuéntenos un poco eso, para luego entrar a desmenuzar las cosas. Hay una frase común cuando te dicen, oye, cuando tú vas a postular, es como cuando dice, tú vas a participar. Yo he aprendido a responder, yo voy a ser presidente de la República. Ay, muy bien. Porque para participar, me gusta el entusiasmo. ¿Me entiendes? O sea, para participar, pucha, todo el mundo participa, ¿no? Pero el asunto es la fe, y escuché hablar bastante de Dios acá. El asunto es la fe, la convicción, la seguridad y la energía que uno tiene para lograr un objetivo. Y yo estoy en ese objetivo. Y sustentado básicamente en nuestra propuesta, que es la propuesta federalista. O sea, nuestro país durante tantos años está mal administrado porque tenemos un sistema que es absolutamente centralista, un sistema que desde Lima se decide todo. Yo acabo de venir de Moquegua y me dicen, don Virgilio, usted que es un hombre conocido, usted que lo conocen en el IPD, no lo conozco, pero por favor, pida al IPD que en Moquegua nos den permiso para utilizar la cancha deportiva, la cancha de áreas verdes. ¿Por qué es esto? Porque las canchas deportivas de Moquegua dependen del IPD.
Imagínense si llegamos a ese extremo, que para utilizar un estadio, una pequeña cancha de fútbol en Moquegua hay que pedir al permiso al IPD, el Ahora, país está fregado. Por señora eso, Acuña. por eso termino. Si no rompemos el centralismo, el Perú es muy difícil que salga adelante. Y esta regionalización que se hizo de poner en cada departamento, de los 25 departamentos, una región y que tenga un gobernador, ¿no ayudó eso a descentralizar, a desconcentrar la administración económica y política del Perú? No ha ayudado. ¿En qué fallaron? Por ejemplo? ¿Y cómo usted le implantaría de mejor manera? La falla es que es literatura y no es real. O sea, yo descentralizo, yo ministro de Economía, descentralizo la región La Libertad, que tú conoces más, te transfiero 100 o 200 soles, pero para que gastes un sol tiene que haber permiso al Ministerio de Economía. Público. Entonces, Invierte Perú, me parece. es así. Si no pide permiso, no te autorizan nada. Fíjese, el servicio de luz eléctrica, todos los colegios de Arequipa lo paga el ministro de Educación. Dime si no estamos en una situación pero absolutamente absurda desde el punto de vista administrativo. Pero es que también, disculpa, las élites políticas de las regiones son bastante corruptas e ineficientes. ¿Ah? Es decir, construyen estadios en ciudades de 2.000 personas y no gastan bien y la mayoría están presos. Es decir, habría que también formar unas élites políticas ¿Cuál es a la- nivel nacional. La propuesta federativa, concretamente, de su partido es ¿cómo se llama el partido? Perú, Partido Democrático Federal. Partido Democrático Federal. Me gusta el nombre. Y la propuesta es federalizar, darle autonomía a cada región. Decía Albert Einstein, la mejor forma de enseñar es con un ejemplo. Cómo funciona Estados Unidos, cómo funciona México, cómo funciona Brasil, cómo funciona... Alemania es un país del tamaño de Loreto y tiene 8 grandes ciudades. Cuando hagamos un Perú federal, en vez de tener una sola ciudad como Lima que se absorbe y que se autodestruye, yo estoy convencido, porque yo soy mayor que usted, que la ciudad de Lima cada vez se autodestruye más. El tráfico, la falta de agua, la falta de servicios. O sea, algún día en Lima no podrá vivir Estamos nadie. ¿Y cuánto calcula Entonces, usted que se demoraría en realmente lograr esta descentralización? Porque la idea, sí, todo el mundo la ha tocado, es una idea muy bonita, pero también tenemos que ir a plasmarlo como ustedes, ahí la teoría y la realidad. Pero ¿no? ¿cómo se plasma? Pues? Claro, ¿cómo se Eso plasma y en es- cuánto tiempo? Porque ¿Cómo? hay muchos mecanismos, como dice acá el señor. También hay el tema de que hay muchos gobiernos regionales, muchas autoridades regionales que son corruptas. Entonces no solamente es trasladar el tema de la facilidad de obtener los recursos, sino también proteger esos recursos de que no caigan en abuso de la autoridad que esté en ese lugar. Hay mucho que trabajar. ¿Cuánto podría demorar para que esta propuesta sea real, sea una realidad? Claro, es un proceso bastante largo. Más de Es un 5 proceso- años. es pero un proceso. ¿hacia dónde va? Por ejemplo, yo le cuento... Habría que gobernar 30 años sin parar para poder hacer un Perú federal. Pero por lo Y menos usted habría tendría que cinco, sale. poner algo. ¿Cómo hacemos? Escuché un poco el tema y yo sí hablo de una semifederalización porque creo que el país no debe dejar de ser unitario. Pero creo que deberían haber, así como existe una Lima metropolitana, deben haber por lo menos 5 grandes zonas. Ese es importante. Así es, 5 grandes zonas y dentro de cada de esas zonas construir un parlamento y encima de ese parlamento una administración que permita ¿qué cosa? 2 cosas fundamentales. De un lado, construir clase política, porque para mí, señor Acuña, el gran diagnóstico del país es la falta de clase política. Que hay políticos profesionales como el señor Acuña, por ejemplo, y hay otros en algunos otros partidos, pero son escasos. Pero lamentablemente la actual regionalización ha generado jefotes, cacicazgos y por ende no solamente careces de clase política, sino también careces de sociedad civil. Porque resulta que los periodistas, por ejemplo, en todas las regiones de hoy, son, y no tengo miedo de decirlo, son los más corruptos. Les das 20 soles y es así. No hay sociedad civil, no hay grupos de presión. Y para eso necesitas tener justamente por lo menos 6 administraciones que compitan con Lima y que esa gravedad que tiene Lima para poder asumir y que el Estado comience a poner mucho más fuerza y presupuesto para dar más servicios básicos puedan ser trasladados en otras regiones y en otros puntos. Creo que ese me parece que ha sido el espíritu de lo que usted Claro. y coincide con lo que yo pensaba, señor Acuña. Esa es la explicación práctica, ¿no? Cómo en vez de tener toda una sola ciudad que se absorbe todo, ¿por qué no tiene 6 o 8 grandes ciudades, incluso que compitan entre las ciudades? Claro. ¿Por qué no tienes, ponte Cusco, Arequipa, Juliaca, Trujillo, Piura, grandes centros de producción, no solo como urbano, Así sino centro de producción para que la población se desarrolle? Y en ese proceso de crear grandes centros de producción, ahí podemos controlar el tema de la corrupción, porque cuando el Estado es más pequeño,
Cuando el Estado es más chico, es más fácil que la sociedad participe. Yo he dicho varias veces, por ejemplo, un tema que no se entienda mal, pero en Trujillo, ¿no? Cuando dicen, el gobernador Yara, cuidado. ha contratado con una chica de 23 años una obra de 300 millones de soles, ¿no? Entonces, y yo digo, primero porque el sistema lo permite que hagas eso. Si el sistema no lo permitiría, pues no lo podrías hacer. Y segundo, porque la población trujillana, la de Virú, la de Mocha, de Trujillo, no tiene acceso a la información para controlar, porque si la formación, si la población tuviera acceso a la información, cuál es el expediente, quiénes participan, cuánto cuesta, qué es el ingeniero, qué es la comisión, seguramente ese caso no se hubiera dado. Entonces, la propuesta para corregir el tema de la corrupción en las regiones es que se abra toda la información. El gran problema de nuestro país es que la información en las licitaciones abren el proceso hoy día y a las 7 de la noche lo cierran, y no está transparente. Fíjese, termino acá en Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur es un país del tamaño de Ucayali, 100.000 kilómetros cuadrados, pero es un gran país. El presidente lo que hizo es darle un celular a cada uno de los ciudadanos, un celular inteligente, y tú y a los gobernadores, que toda la información pueda ser transparente. De tal manera que el ciudadano, al tener la información, te ayuda a controlar. Empoderar al ciudadano con la tecnología, ¿no? Claro. Y eso implica una democracia plena. Lógico, si tú actúas directamente, y en nuestro país la información no está abierta para nada. A ver, Por ejemplo, contrata, Cuarto Poder dice, han puesto 5 gerentes en salud, pero lo descubren cuando, ¿por qué no lo investigan antes? Volvemos a la teoría y la práctica, ¿no? Porque en la teoría sí la información está abierta para todos. En un concurso público sí se puede acceder también. Y tienes incluso a la Contraloría y tienes acciones constitucionales que puedes utilizar para llegar a obtener esa información. El problema viene a ser la práctica, ¿no? Yo creo que un gran problema en este tema es llevar efectivamente esa teoría, que estoy muy de acuerdo con ustedes, todo el mundo tiene que tener información, pero llevarlo a la práctica de verdad. Eso creo que sería uno de los mayores retos, porque, como le digo, en papel hay muchas cosas en este gobierno, ¿no? ¿Y cómo lo haría en la práctica, señor Vigilio Acuña, de ser usted presidente del Perú? Tendría que concertar con los partidos políticos. Claro, porque usted es un demócrata, ¿no es cierto? El proyecto, por supuesto, el proyecto federal, y fíjese que yo hasta ahora no hablo de partido político, estamos hablando de un proyecto nacional. Pero eso entonces, implica justamente un consenso, ¿no es cierto? Ese proyecto nacional significa la participación de todos. No puede ser la responsabilidad de alguien. No puedes imponerlo desde arriba. Tú quieres a nuestro país, tú quieres a nuestro país, todo el mundo queremos a nuestra patria, pues todos vamos a participar para sacar este país adelante. Y en ese proceso de la participación de todos tienen que estar los mejores. Acá, los mejores para decidir. Una pregunta. Mucho se habla de que el Perú está casi 1.300.000 kilómetros cuadrados, dividido en 25 jurisdicciones, perdón. ¿Usted tiene alguna idea más o menos de cuánto, en cuánto tiempo, en cuánto se debe dividir el Perú? Se hablan de que, por ejemplo, Piura y Tumbes deberían ser una sola región, la región norte, sur, más o menos usted sabe cómo deberían sumarse las regiones aquí en el Perú. Sí, no tengo ahora claro si serán 8 regiones, 6 regiones o 12 regiones. Lo que estoy seguro es que un departamento no puede ser un estado federal. Tiene que, como decía Renzo, puede ser que sean 8 o 10, pero eso será en el proceso. Lo importante es tener bien claro cuál es nuestra visión, hasta dónde queremos llegar, hablando de qué visión, es lo que queremos construir. Nosotros queremos construir, yo estoy seguro que los 5 queremos construir una nueva sociedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, listo, pero esa es nuestra responsabilidad. También quiero criticar un poco, y voy al llano, ¿no? Refundar la República para mí es una utopía. Además considero, con todo respeto, que su proyecto es un sueño, porque eso no se va a hacer realidad en 5 ni 30 años. El ser un Estado federado implica la unión, como usted bien lo ha dicho, pero sin embargo eso no va a pasar en el Perú. Voy a eso. ¿Usted conoce la experiencia internacional de algún país que haya sido unitario y que se haya transformado en federal y que haya tenido éxito? Yo no tengo ahora en la mente. Lo que conozco es el caso de Francia,
que van por la quinta república, o sea, por la quinta organización de su Estado. No conozco ningún país, Y bueno, no somos Francia tampoco nosotros. ningún país. No va a ser posible. En sumas, podría Yo decir... sí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que podría- sí sería posible. pero entonces era una palabra también importante. para que- Yo Entonces, podría importante el decir que es sueño. un gran sueño, pero es vender humo a la población. No. Y eso hay que también entre la realidad y la ficción hay No, que no, decir a la pero- gente. a ver, no se va a poder hacer. Pero para eso necesitamos, por ejemplo, Mire, hablar. porque, o sea, por ejemplo, ¿no? A ver, dale. Ya que hablamos de refundar la República, entonces Dinámicos, la muchachos, corrupción dinámicos está en para que todas nuestro- partes, ¿no? Sí, adelante. Pero yo creo que usted viene de un gran estirpe, los Acuña. ¿Considera usted que su hermano es un corrupto? Y además su hermana, con el tema de las tesis, usted ha mencionado, además, le voy a citar, que ambos, si son culpables, deberían estar presos. ¿Sigue con esa Yo teoría? Lo que he dicho es que ambos deben ser evaluados. O sea, usted me dice, ¿usted considera que sus hermanos son corruptos? Ajá. Yo digo, solo las autoridades. Pero usted que los conoce decidirán. más, ¿son corruptos No, pero, ellos? pero quien te acusa si de corrupto no es cuando entras en un proceso y la autoridad te acusa. Pero las o tesis el de su fiscal. hermana han sido, pues, de Pero, César pues, Vallejo, yo lo- propiedad de su hermano César Acuña. Por eso, ¿Es yo lo- así o no? Le reitero. A ver, que Y eso el desarrolle, público lo puede señora saber, Acuña, por Pues, favor. mi Sí. respuesta es correcta. Yo insisto que si mis hermanos han hecho actos de corrupción, si están comprometidos con algo, que sea la justicia la que los acuse, y si lo encuentran responsable, tienen que ir a la cárcel. Sí, bien claro, si lo encuentran responsable. Pero las tesis de su hermana Pero nunca yo han no puedo aparecido. decir ahorita si él es corrupto, ¿no? Pero las tesis de su hermana nunca han aparecido y son supuestamente, las estudió en la César Vallejo, propiedad de su hermano. Y además sabemos que su hermano para pues más en el extranjero que en Trujillo o en la región de la Libertad. ¿Qué debería pasar? Pero Entonces, fíjese, la tesis será, y ese tema lo hablé con mi hermano, antes que Sí. responda, digo, mira César, el tema de la tesis que responde el rector de la universidad, pues. O sea, yo he hablado de videojuegos, Ajá. yo tengo una empresa de videojuegos, pero si el equipo fracasa, no será mi responsabilidad, será lo que juega. entonces la propuesta que usted tiene sobre los videojuegos va más, digamos, a un tema más empresarial que obedeciendo a la respuesta de una Claro, va necesidad. más empresarial. Entonces, estamos vendiendo humo, pues, porque un político va a servir y no a servirse. Usted lo está diciendo, y es una pepa además para Tribu TV. Eso es lo que nos preocupa. ¿Cuál es la pepa? A los periodistas, que somos incisivos, nos preocupa mucho que los políticos vengan a la población a venderles humo y no contarles la realidad de las cosas. Refundar una república es altamente utópico. Eso no va a ser posible. Segundo, hablamos de la corrupción. Todas las personas están en el ojo público porque son personajes públicos y deben demostrar, por lo menos, integridad en sus actos y no ser cuestionados o calificados, y que como usted bien dice, la justicia finalmente debería decidir. Así es. Pero además, viniendo de una estirpe tan poderosa como los Acuña, ¿cuál es su reflexión sobre este tema? Sería importante pues que la población sepa. Ya. Pero al dejémoslo respecto. No, pero reflexionar, déjame, por favor. Pero antes que se me vaya, las dos cosas. Primero, que yo no soy parte de una estirpe. Yo soy Virgilio Acuña como cualquier ciudadano común y Pero corriente. tampoco se puede Ya. alejar mucho. No, también. Pero esa es una aclaración simple. Has hablado del sueño o la utopía de construir una república federal o refundar la república, y has hablado de los posibles actos de corrupción o una mafia que tengan mis hermanos. Respecto al primer sueño, que es refundar la república, construir un país federal y construir una nueva sociedad. Fíjese, en 1780, cuando Túpac Amaru empezó a soñar por la independencia, que se dio en 1821, después de 40 años, seguramente en ese momento parecía una utopía o un sueño, pero a partir de Túpac Amaru la gente empezó a sumarse y a moverse el proyecto, que eran los próceres y los precursores de la independencia. Yo estoy comparando ese momento con el actual, que yo empiezo con una idea y que ojalá haya miles de personas que se sumen al proyecto. Incluso Túpac Puede Amaru ser, fue no, muy o sea, lejos, ¿ah? claro, Había puede un ser. bando de la libertad del 16 de noviembre de 1780, donde él decía, vamos a quitar los esclavos de esta tierra y vamos a liberar absolutamente todo el mundo. Y fue la primera proclama antiesclavista de América Latina. Claro, entonces no se puede considerar como una utopía. Pero no nos engañemos, pues. Pero no se puede considerar. No nos engañemos. Pero aquella vez no puede ser como una utopía. No nos engañemos, no nos engañemos, porque termino. Una idea puede pero- parecer lejana claro. de aterrizarla, pero engañar no. ¿Sabes por qué? No, Porque cada persona también tiene derecho Pero- a proyectar pero- lo pero que- la revolución puede decir que fue un populismo, pero no puede decir que fue un populismo, un sueño inalcanzable, una utopía, lo de los próceres, precursores de la Estamos hablando de independencia. otro contexto histórico, Pero, además. pero igual estamos en un mismo proceso. ¿Qué pasa si la corriente va creciendo y finalmente se logra que el país sea federal? Yo no estoy garantizando que lo voy a hacer. no vivimos
estamos en una colonia, ni estamos señor dominados por Virgilio España Acuña, tampoco, creo que acá tiene que ver con un tema fundamental. Usted tiene un partido político, por ende tiene un ideario y supongo un planteamiento ideológico doctrinario. Yo sí creo que los grandes objetivos de una agrupación tiene que tener un largo plazo. Y probablemente después eso se va ajustando en función de un programa, ¿no? Tener un largo plazo, un sueño, un objetivo gigante es, digamos, el camino, ¿no? El gran camino hacia dónde ir, pero por supuesto, para tener ese camino hay que poner cemento, hay que poner algunos adoquines y qué sé yo, Tienes que sobre el cual primero transitar. creer en Pero el ¿cuál es sueño. programa? Cuando uno ¿Cuál es la cree. ideología de su partido? La palabra ideología es muy Es su genérica, doctrina, su planteamiento, su programa. ¿Cuál es? A ver. Es un aspecto absolutamente nacionalista. Ajá. Yo creo que todos debemos concentrarnos y resolver el problema primero en nuestro país, segundo en nuestro país, tercero en nuestro país. Yo creo, por ejemplo, en la construcción de grandes empresas. Cuando usted ha hablado de crear 8 o 10 grandes centros de producción, ojalá en cada centro de producción, en cada ciudad, salen grandes empresarios. ¿Por qué la empresa la que mueve un país? Yo hablo un momento de Corea del Sur y el presidente lo primero que hizo es facilitar el desarrollo de sus Usted habla de empresas. Corea del Sur, pero no habla de Corea del Norte, ¿no es cierto? No, Es no, decir, es que claro, yo evidentemente, claro. comparto Corea del Sur y no del Ya, Norte. entonces usted comparte. Pero termino ya. Adelante. El presidente lo primero que hizo es facilitar el desarrollo de las empresas. Y mira las empresas que tiene Corea del Sur. Hyundai, nivel global. LG, Samsung, nivel global, porque su gobierno dice que desarrolle. Yo digo, chicos, ¿y no es posible que en el Perú nosotros promovamos el desarrollo de grandes empresas? Y en el caso de los chinos, ¿por qué no habla de los chinos, por ejemplo? ¿Qué le parece el sistema chino? ¿Cuál es la diferencia entre la Corea del Sur, que hace empresas, que tiene tecnología, y la China, que hoy día también hace empresas y tiene tecnología? ¿Por qué le gusta más Corea del Sur que los chinos? Yo cuando escribí la visión del Perú federal, yo he dicho, vamos a tomar lo mejor de 4 países. Estados Unidos por el concepto de la libertad. Los chinos por su carácter de emprendedor, de trabajador, de desarrollo, de trabajo, con la presencia del Estado. Porque el Estado no puede estar ausente, porque el mercado no es un Dios para poder resolver todo. El Estado tiene que estar ahí para regular el mercado. He dicho, entonces Estados Unidos por la libertad, China por su proceso y su carácter emprendedor, Corea del Sur por el emprendimiento de sus empresas y Alemania por la industrialización. Esos son mis 4 países guías. ¿Qué tan presente tiene que estar el Estado para usted? ¿Ah? ¿Qué tan presente tiene que estar el Estado? Para usted. Porque un Estado grande puede ser muy complicado y la gente prefiere un Estado pequeño. Una intervención mínima y una intervención ya casi dictatorial. Por ejemplo, el Estado debe intervenir hoy día en el Perú más en los bancos. ¿Pero qué tanto nivel? Eso se verá en el momento, eso se discutirá porque yo no soy pues un rey para decir, pero dígame acá, la candidatura de Milei, ¿no? Dígame acá los 5 si no es necesario que el Estado intervenga más en los bancos, o creen que está bien que todos los bancos hagan lo que quieran. Hay una posición que es bueno tomar desde antes, ¿no? Porque por ejemplo Milei la se la doy, yo también creo que hay un monopolio, dicen hay un monopolio porque hay un acuerdo entre 4. 2000 años. Pero es un monopolio. Chicos, es un acuerdo entre 4 empresas, sí, pero prácticamente la pregunta que estaba yendo, o sea, lo que quisiera saber es si está de acuerdo, porque ya muchos candidatos en Sudamérica han puesto un Estado pequeño, lo han propuesto, porque muchas veces, lamentablemente, un Estado grande es hogar para los caviares. Es donde se refugian, entonces no conviene mucho. Entonces hay que trazar una línea de qué tan necesaria o qué tanto va a llegar el Estado. Y creo que eso es algo que como candidato sí puede poner. Yo voy a ir a tratar de minimizar la participación del Estado a lo necesario, o voy a tratar de irme a que se vea todo. A ver, te respondo, candidato, por favor. Te respondo bien rápido. El Estado tiene que intervenir para que los bancos cumplan su misión. Y la misión de un banco es la intermediación de dinero. Bien simple. Eso es todo. La misión es la intermediación. La misión de un banco no es hacer más empresas para sus hijos. La misión de un banco intermediario. Tú pones tu dinero en el banco y el banco le presta al señor para que haga su negocio. Fíjese, 2000 años antes de Cristo los egipcios y a los prestamistas lo obligaban a los prestamistas para que den dinero con tasas especiales para las familias que educaban a sus hijos, para las familias que compraban tierra para producir. 2000 años antes de Cristo era la intermediación.
Los griegos creo que tienen 500 o 700 años antes de Cristo. Igual, los griegos, para construir barcos, le obligaban a los prestamistas que presten, pero con tasas especiales. Y acá en el Perú, ¿por qué los bancos no cumplen con esa misión de intermediación? Claro. ¿Por qué los bancos lo ideal fuera que yo dejo mi plata ahí y mi plata te prestan a ti? Usted estuvo en desacuerdo cuando se volaron el tope de las tasas de intereses. Ahora, hace poco en el Parlamento. Yo no he visto eso, pero reitero, el Estado tiene que intervenir para que los bancos cumplan su misión, que es intermediación. No tiene otra misión. Los bancos no están hechos para que tengan mira los bancos. Pero mira los bancos han creado con nuestro dinero, han creado cines, universidades, colegios, mineras, barcos. Eso es Intercorp, se refiere, Intercorp. Uno de cualquier ellos, ¿no? banco que sea, el Intercorp es el que más. ¿Y cómo es posible que el banco de crédito tenga los supermercados? No tienen supermercados el banco de crédito. No, pero tiene bastantes inversiones que Plaza necesariamente están ahí, pero tienen derecho a hacer sus inversiones. no nada malo que lo tengan. No tienen a controlar el mercado. Así como si a usted le va bien, nos alegramos todos, ¿no? Si le va bien a los del veces, pero Pablo de Jesús quería hacer una pregunta. Adelante, Pablo. Voy a una Rápido, pregunta por más favor. específica, lo de Petroperú, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado peruano siga sosteniendo con fondos de todos los peruanos a esta empresa que a todas luces no le está yendo bien? No estoy de acuerdo con eso y tengo ¿No está de acuerdo con Petroperú? No estoy de acuerdo con que el Estado ponga plata. Ok. Y le doy, pero no se trata solo de decir no, sino la ¿Qué haría solución. usted con Petroperú? Ahí va la solución. ¿Qué haría? Por eso yo he dicho que yo admiro la filosofía china. El Petroperú tiene que estar administrado, pero por una cultura, por una capacidad, por una educación, por una cultura empresarial privada. O sea, el conocimiento privado, la capacidad privada, las experiencias privadas son lo que tienen que administrar Petroperú. Y si no funciona, que lo liquiden. O sea, usted la privatizaría. No, o sea, privatizar la administración. Privatizar la administración. Manda al gran gerente del Intercorp que vaya a ver y sabe que el banco de crédito, Petroperú es adelante. Tengo una pregunta. ¿Me entendiste? El gerente del Interbank, que se dueña de todos los negocios, que vaya y levante a Petroperú. Fernando Zavala, ex premier. Que vaya a Petroperú, levante a ver. Si no levanta, lo liquidas. Ajá, le escuché atentamente que usted se inspiraba en cuatro grandes países, ¿no es cierto? Uno de ellos era China, pero los otros tres estaban fundamentados en las democracias y en las libertades. Además, lo escuché muy cómodo con los gamers y con todo lo que tenía que ver con la tecnología, que por lo general las tecnologías de punta siempre están relacionadas o con las democracias o con las libertades que permiten justamente el intercambio de conocimiento. Sin embargo, usted pagó 50.000 soles de reparación civil del señor Antauro Humala, que muy democrático no es. ¿Cuál es su relación con el señor Antauro Humala y por qué cree usted que era importante sacarlo de la cárcel y ayudarlo de esa forma, siendo usted un hombre que cree en las libertades, según entiendo? Claro, los seres humanos tenemos varias virtudes, ¿no? La solidaridad, la amistad, la lealtad, todas las virtudes, como también tenemos defectos, ¿no? Por ejemplo, la actitud de los bancos, actitud de ávaros. Y para darte ¿cuál es la actitud de Antauro Humala? La actitud mía fue una actitud de solidaridad. ¿Y la de Antauro? La de Antauro, con Antauro de solidaridad. No, pero usted es un político, usted no es un hombre, usted conoce la realidad, conoce la historia del Perú y por supuesto conoce lo que pasó en ese momento cuando el señor se levantó, independientemente si fue un asesino o no, pero sabe quién es él y sabe además las ideas que profesa, que muy democráticas no son. Yo lo veo a usted como un demócrata, pero él no lo es. ¿Cómo así un demócrata termina abriéndole la jaula de un tigre, de un león dispuesto a comerse la democracia del Perú? Claro, no me ha dejado responder. He dicho que yo actúo de esa manera por mi sentido de solidaridad. Okay. Y en ese momento, para que él pueda salir en libertad, necesitaba pagar todas las reparaciones civiles, que es como 1.500.000 soles. Usted dio 50.000 Yo di 50.000 para que, como parte de pero ojo, pero una aclaración, porque la reparación civil tiene una reparación que es para el Estado y otra reparación que es para las familias de los policías. Ya, pero yo he dicho, toma para la familia de policías, pero no para el Estado, y lo del Estado no lo paga. Pero nada. yo podría ser solidario también con... Pero él ha salido y yo ya no tengo más que hacer con él. Él no está en el proyecto. O sea, ya le abrió la jaula. Ahora, ¿usted de ayudar a pagar reparaciones civiles de asesinos así o no, solamente con él nomás? No, lo que pasa es que
Porque él asesinó personas. Está bien, pero no sé si... la condena establece, además de la cárcel, condena una pago de reparación ¿Y civil. usted ayuda a las Yo personas he a pagar pagado que reparaciones pague, civiles? claro. ¿A otras ha sido- personas ha también? sido una ayuda No, a otras no. altruista, no ha habido ningún, ¿Por qué a él? ninguna... ¿Por qué solamente porque- a él? Claro. Porque es un camarada, porque en ese camarada, momento, camarada. con ese momento nosotros, camarada, que en ese momento nosotros Ya. coincidimos, como hasta ahora coincidimos, de que tenemos el momento en que tenemos que refundar nuestra república. Y ya no coincido con refundar él es muy en el amplio, proceso, ¿no? ya no coincido con él en el proceso, en la forma, porque él tiene su proyecto que es fusilar, esa cosa. Pero en usted esa no época sabía, ¿no también le tenía pareció un acto irresponsable En esa en época todo también caso? tenía esa mentalidad. No es que ahora, o sea, si O sea, usted fue está- así. Incluso antes, Incluso ahora antes. está más edulcorado, está más... No, pero Claro, ya sí, para por eso, usted está- para está terminar, solidarizado. yo he ayudado por mi sentido de solidaridad y para pagar la reparación de la familia. Terminado ese proceso, yo no ¿Se estoy en su arrepiente de proyecto. ello? No se le ocurrió de que eso tenía algún tipo de afectación en la política nacional. Estaba usted ayudando a salir a un tipo que quería asesinar gente. Lo que pasa es que un ser humano cuando está en la cárcel es diferente que cuando está libre, ¿no? Pero parece- Cuando está en la cárcel... O sea, también pagaría la de Castillo, pagaría la de Vizcarra, pagaría la de los demás, supongo. No, en eso no. De eso ¿Se no estoy arrepiente de haber hablando. hecho eso o lo volvería a hacer? No, fue un caso y yo no sé qué puede pasar para ¿Cuál adelante. es la pero no diferencia puedo- entre no Vizcarra, puede ser. y el señor Antauro Humala? ¿Por qué usted preferiría y no se arrepiente de haber ayudado al señor Antauro Humala, sin embargo no lo haría con el señor Vizcarra, de ser el Como caso? el señor Toledo, como el No, señor... o sea, como digo, no estamos en ese momento de pagar reparación ni de Toledo, ni Castillo, ni Vizcarra, pues ellos tendrán la plata suficiente como para que lo paguen. Ya. ¿Por qué está preso Toledo? Porque Por tiene robar. mucha plata, ¿no? Ya, o sea, es ¿Por un qué, tema- ¿por es qué un va a ir tema de- Vizcarra? ¿Por qué va a ir Vizcarra? Bueno, pero acá cabe una pregunta, ¿no? Pero Vizcarra está porque tiene plata, entonces Cabe una pregunta. eso nada no más, van a O sea, si me necesitar. permite, ¿no? Adelante. Cabe una pregunta. Entonces, usted ha dicho que dentro del ideario del partido, de que usted profesa, además está llevando el tema del federalismo. Sí. ¿Cuál es la relación para usted, ¿no? Ya que usted conoce más sus principios, entre el federalismo y el nacionalismo? Explíquelo al plató para entender un poquito eso. ¿Qué relación tienen? ¿Por qué usted... El federalismo es la forma administrativa. O sea, es la forma como se administra una nación, por estados y cada estado según su propia característica, porque los territorios no son iguales. O sea, el territorio de California en Estados Unidos es diferente al territorio de la Florida, y en el Perú el territorio de Loreto es diferente al territorio de Puno. Entonces, el federalismo es administrar el estado de acuerdo a su propia característica. Y el nacionalismo es un concepto del amor a la patria. Es el concepto de cómo prioriza primero tu país y primero tu patria. Pero también dice que los recursos son de los pobladores. O sea, si yo encuentro gas en mi casa, debería ser para mí, no para el Estado. Debería ser así. Entonces, si usted habla de la libertad de empresa, ¿eso no coactaría también en parte esto? ¿No les daría, Pero yo no he limitaría un dicho, poco la libertad? yo no he dicho que los recursos son los pobladores. Porque federalismo con nacionalismo yo creo que no amalgaman mucho ahí, así que hay que tener mucho No, cuidado pero yo no he con eso. dicho que los recursos. Yo creo que pero es un tema bien importante. Es bueno explicarlo además a la Pero población. es un tema bueno, muy. El tema de los recursos naturales es un tema muy importante. No porque sea de los pobladores que están arriba de la Pero montaña, el gas es sino un problema ahorita, ¿no? Pero es un no se recurso- masifica el gas, ¿por qué? Deberíamos tener el balón de gas ama de casa que usted no está viendo. 20 soles debería costar el balón de gas. No. Ollantumala prometió 20 Pero, soles. pero es 12 importante, soles, pero eso nunca pasó. por eso es importante la intervención del Estado. Distinto al GNB. No, pero el balón de gas que se consume en los hogares. Y eso no es cuesta gas 60, natural. 80 soles. Pero por eso es El gas importante natural, la el balón de intervención gas, me del refiero. Estado. No sé si Pero se no es gas me refiero al balón de natural, gas. eso no es el gas balón natural. que tienen todas las mamás debería costar 20 soles porque Ollantumala lo prometió en su momento. Nunca se cumplió. ¿Cuánto está el gas ahora? Por eso es importante Entonces, la intervención del Estado. Bueno, hasta cierto punto Hasta está cierto bien. punto. Hasta Claro, no podemos... por eso, Paul, o sea, yo hasta no cierto digo que punto tienen que está intervenir en bien. todo, A ver, pero Pablo, Déjame porque decirte estamos que en los últimos el minutos, gas a ver. natural, ese que viene por las tuberías, que es el que tenemos bastante en camisea, no es el mismo que el gas licuado de petróleo, que es el del balón de gas, por, si acaso. ¿Ah? Pero también Son se dos puede- cosas Ya, distintas. es cierto, pero al final Pero a cada viene- gente le prometieron mejor, Ollanta lo que pudo sea, haber y le prometido a prometieron. 5 soles el balón, pero es otra cosa. Pero- No, pero vamos a que... Ahora, yo quería preguntarle una un cosa ratito, al señor quiero Acuña. responder el nacionalismo del colega. Adelante. Del colega luego por la juventud, no por la especialidad. Muchas gracias, de verdad. El tema de los recursos naturales, ese es un tema sumamente importante y como concepto simple. Los recursos naturales debieran servir como siendo propiedad de todo el Estado, siendo propiedad de todos los recursos naturales, debiera servir para resolver los problemas fundamentales de nuestra población.
¿Cuáles son los problemas fundamentales de nuestra población? Comunicaciones, carreteras, educación, salud y todas esas necesidades, agua y desagüe, esas necesidades debieran ser resueltas con los recursos naturales. ¿Por qué esos problemas no se resuelven? Porque no hay una soberanía en administrar nuestros recursos naturales. Entonces, como nacionalista, yo digo que creo que nuestros recursos naturales debemos administrarlos mejor para que con esos beneficios podamos resolver los problemas de nuestra patria. Vamos a entrar ahora a los temas que estamos a punto de terminar el programa, pero queríamos entrar a leer un poco en materia de la coyuntura política, ¿no? ¿Cómo le va a usted con Dina Boluarte? ¿Qué le parece? Nada. La mamá de todos los peruanos. La mamá de todos los Nada que ver. Yo lo critico constantemente porque, bueno, pues por el gobierno que hace. Y critico también a sus aliados que son APP, que es Fuerza Popular, Renovación, Podemos Perú, Somos Perú. El día todos de esos hoy, partidos. la Comisión Permanente ha archivado una de las denuncias que tenía la señora, que la Fiscalía de la Nación había presentado, que es justamente con respecto al tema de las muertes en diciembre del año 2022. ¿Usted cree que esa denuncia estaba bien planteada? Por supuesto que la denuncia está bien planteada. Con respecto a esos 50 muertos. Por eso, la denuncia, por supuesto que está muy bien planteada. Lo malo está en que la Comisión de Constitución, no sé si es eso lo que han archivado la denuncia, y lo peor, lo más grave está que el Tribunal Constitucional se haya opuesto a los procesos de investigación. Señor, usted quiere ser presidente de la República, pero además ha dicho que va a ser. Eso quiere decir que cualquier intervención militar en la que haya algún fallecido, lamentablemente, usted puede ser el autor. Entonces usted prácticamente se está echando la culpa desde ya. Pero no, presidente. Esto se lo van a sacar hoy día. En el caso, yo lo que estoy diciendo es que ningún presidente va a tener todos los presidentes deben tener la posibilidad de ser investigados. Por eso critico al TC, porque ha dicho que a la DINA no se lo puede investigar. Yo creo que sí puede investigar, que no lo pueden tal vez sancionar diferente, pero sí lo pueden investigar. Y en este caso, el tribunal se ha equivocado. Señor Santibáñez, ¿qué le parece? Juan José Santibáñez, el ministro de Justicia. A ver, lo conozco por lo que hice en los medios de comunicación, pero desde el momento en que es una persona, un ministro, que está impedido de salir del Perú, que tiene una posibilidad, está impedido de salir al exterior, por supuesto que no vale la pena. Y además, si Santibáñez ha sido censurado por el Congreso, pues sería tonto volver a ponerlo de ministro, ¿no? O sea, dos grandes problemas, que ha sido censurado y luego que no puede salir del Perú, pero qué mierda, perdone, pero así es el gobierno que tenemos. Pero antes que terminemos, jóvenes, ustedes que son jóvenes y que tienen, me alegra conversar con gente joven, me alegra que tenga esa energía. Gracias por lo de joven. Política. Parezco un lorito, así que me han hecho así. Todo el sistema del país no funciona. No funciona el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la policía, el Congreso, el transporte, no funciona nada. Entonces, mira, con esto que acabo de escucharle, ya entendí por qué le pagó 50.000 soles a Tauro. Ahora, voy al tema. Renzo me pide que haga preguntas sobre la coyuntura política, pero voy a hacer una travesura y le quiero preguntar algo que la gente se debe estar preguntando, maestro. Usted ha hablado que le ha dado 50.000 soles para pagar la reparación civil, no, para sacarlo, ¿no? A Antauro. Dígame, su hermano tiene 400 millones de dólares de fortuna. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo es que una persona que nazca en Ayaque, ¿verdad? Un pueblito de allá de Cajamarca, ustedes son de Ayaque, me parece, ¿no? Sí. Puede hacer en una vida 400 millones de dólares, que es la fortuna nada más y nada menos que de César Acuña. ¿Cómo se hace, maestro? Usted que lo conoce, tu hermano de toda la vida, a ver. Pero yo no puedo. Yo con uno me conformo. Yo no puedo responder. 400 millones de dólares, pero ¿cómo se hace? Pero esa pregunta yo no puedo responderlo, pues, porque yo no he hecho ni siquiera 1 millón. Tiene que preguntarle a él cómo llega. ¿Cómo llega? 50.000, sí. ¿No recibieron alguna herencia del papá? De repente algunas tierras. No, digo, pero esa respuesta tiene que dar. ¿Cómo haces? Sería un buen consejo para todos los peruanos, ¿no? Extraordinario. Claro. ¿Quién no quiere tener? Yo he dicho siempre, lo que hay que hacer es desarrollar nuestras empresas. Pero como él chiquito era muy inteligente, ¿usted cuenta? Pero no voy a ir por ese camino, pues tiene que preguntarle a él, ¿no? Él era muy inteligente de chiquito. Claro.
No digo, esas preguntas personales hay que hacerlo a él, yo no voy a responder por él, ¿no? Para usted, considera que... Pero ojo, Pablo. yo la vida de los grandes empresarios de la tecnología también es admirable. Y todos los grandes, usted conoce el programa Open English. Ya, Sí, yo conozco al CEO de Open English. Igual es un hombre que ha nacido como Pero si fuera no nació atacado. en Ayaque, pero maestro. No, pero puede ser problema, tú puedes haber nacido Es que lo donde que sea y pasa puedes es que haber estos hecho, chicos- o sea, la movilidad social y la movilidad económica en un país como el nuestro, donde o sea, a ver, es cierto que hay situaciones muy complicadas, pero también es cierto que la fortuna, no me refiero a la fortuna, La suerte. en tanto la suerte, y si te preparas, y si tienes, digamos, el objetivo claro, puedes hacerlo. Es que el ¿sabes tema qué que de cosa? repente en el caso del señor Acuña, me refiero a don César Acuña, de repente no está muy claro cuál ha sido el tránsito, pero Claro. creo que sí es posible, porque Pero a ver, sí- hay movilidad social. Sin embargo, creo que el Estado podría haber hecho muchísimo más para que no solamente haya un Acuña, sino haya mucho más César. No, es Pero que lo que ese- pasa es que- ese es el debate. Ese es el tema. Oye, pero digo una Ese cosa, es el tema. pero Hay ¿Cómo gente de promueves? clase media ¿Cómo? en Lima, hay gente de clase media en Lima, universitaria, de papás que le dejan casa y todo, y no llegan a ser millonarios, no llegan a tener uno. ¿Cómo es que una persona, y debe ser un caso único en Latinoamérica, que una persona que haya nacido en pobreza extrema, en Ayaque, después tenga una fortuna de 400 millones de dólares? O sea, me vuelvo loco. ¿Cómo se hace? Es único. Oye, pero el caso de esta jovencita que obviamente le dieron una pensión universitaria y sin embargo salió en sus redes sociales, compartió su departamento y fue No, es que criticada una con cosa es todo. un departamento, otra cosa 400 Pero ¿por qué se le millones, critica en las redes maestro. sociales? Porque se compró la casa. Pero yo estoy hablando de 400 millones de dólares del señor que le da un Creo que hay una poder increíble, comparación señor un poco Acuña. extraña. Bueno, ahí. bueno, Un mi papá de departamento que te Andahuaylas compra y su con única 100.000 fortuna soy yo. Ya, Pero y mis hermanos. la conversación no debe ir por ese lado. Genaro Delgado Parker nosotros- no hizo 400 millones de dólares. Nosotros, César Acuña sí. Pero cambiando de tema, a ver, por ejemplo, ¿usted cree que las más de 2.000 muertes que hasta el momento hay, 2000. más de 2.000 muertes por sicariato, asesinato, la ola de criminalidad que vivimos en nuestro Perú, ¿debería ser censurado este nuevo ministro? ¿Cree usted? Porque no hay una hoy día solución va a haber específica para el interpelación tema en el de... Parlamento. O sea, lo quieren censurar, lo van a interpelar obviamente, pero necesitamos remover este ministro. ¿Cree que este actual funcionario está cumpliendo su labor? ¿Cuál sería la solución en caso que usted llegue al gobierno para acabar con la delincuencia? La que tenemos aquí y también la extranjera. ¿Cuál sería ese planteamiento? Claro, este tema de censurar al ministro, sacar y poner otro no resuelve el problema. ¿Qué propone? El entonces? problema es cambiar el sistema y la seguridad está o es responsabilidad de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y también del Ejército. Este sistema es que no está funcionando para darle, pero ojo, el sistema no es solo los 4 que te dan la seguridad, también es el Ministerio de Educación que no sabe educar a su gente, Don también el Vigilio, Ministerio de Trabajo hablando de que no sistemas, genera trabajo. ¿usted está a favor de irse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Retirarse. Del sistema. Como dice, Simplemente como dice Interamericana. Porky, lo estoy pensando. Ya. Es que tiene, mira, por el lado de los derechos humanos, tú puedes decir, mira, yo corto todo porque con eso puedo controlar más yo. Pero las relaciones internacionales tienen que ver con derechos humanos y también tienen que ver con empresas, con los Claro. inversionistas. Yo, inversionista alemán, si veo que en el Perú se alejan de lo que es derechos humanos y soy inversionista, tendría duda para invertir en el Perú, ¿no? O sea, porque las cosas van paralelas. Ustedes saben lo que es el CIADE, ¿no? El CIADE, entonces... Sí, hay. el CIADE. Claro, el Tribunal de Inversiones. De inversiones. Entonces, ¿cómo proteges a las inversiones? Yo, inversionista alemán, digo, ¿qué voy a invertir en el Perú si están alejándose de lo que son... No, los incluso derechos el litigio fundamentales? marítimo pero que no se tuvimos están con alejando Chile. de ser- O sea, dicen, tenemos que evaluar- pertenecemos a un sistema. Pero salirse no implica alejarse de la corte, no implica alejarse Pero es una de los mala derechos. señal, ¿no? Digamos que malas señales pueden haber en cualquier lado, pero por ejemplo yo no creo ¿tú que... te irías? Yo me iría. Sí. Yo estoy a favor de irme de la Te digo corte. una Yo cosa, sí, completamente. yo sí estoy a Estados favor de- Unidos tiene la pena de muerte y ahí hay una inversión extranjera directa que ya quisiéramos muchos países Claro. del mundo. ¿Ah? no, Y claro, ahí algún país hay- muchísimo. En algunos Chile se va a estados. retirar, mayor predictor. ¿Creen que Chile se va a retirar, que Chile se va a retirar sus inversiones? Oye, haga, bueno, pero por ese tema? sopesar el tema. Pero de Pablo, la en inversión, la seguridad. algunos estados hay pena de muerte. Por eso me gusta el Perú federal, porque en algunos estados puede haber pena de muerte, otros no, habrá. Mira, yo acabo de venir de yo, España hasta y, ahí no llego. y en algunas autonomías en España hay corrida de toros, en otras ya no hay corrida de toros. Por eso el Perú, cuando sea federal, sus costumbres, su Pero historia... eso no corre el riesgo de partir el país, o No, sea, no, porque, no, porque- a ver, a duras penas
Claro, entiendo que la historia del Perú es frondosa, riquísima, y creo que nada, después de haber pasado tantísimos problemas, terrorismo, guerra con Chile, en fin, ¿no? César Acuña en Trujillo, en fin, tantos problemas en el Perú. Pero todavía no nos hemos roto, no ha pasado la hecatombe, pero un sistema podría iniciar algunas grietas. Lo digo porque hay algunas voces que incluso han querido independizarse, por ejemplo, en el sur del Perú con los aymaras, por ejemplo. Loreto, ¿no? También. En el caso de Loreto, alguna vez. Entonces, podría ser peligroso. A propósito de estos temas, ¿usted cómo ve en general la relación del Parlamento con la señora Dina Boluarte? ¿Por qué es que existe esta estabilidad precaria? ¿Y cuál es la responsabilidad de todos estos partidos? Entiendo que usted critica a estos partidos políticos, pero ¿cómo así se explica esta relación entre ellos dos? ¿Cuál es su visión sobre eso? Porque tanto los congresistas como la presidenta tienen intereses personales, lo cual es absolutamente equivocado. La función de un parlamento o de un ejecutivo debe ser servir a la población y no beneficiarse personalmente. Entonces tienen esa corrupta alianza porque entre ellos protege sus intereses personales. ¿Hay algo bueno que haya hecho el Parlamento hasta el día de hoy? Yo no reconozco ninguna. El tema, no por reconozco ejemplo, nada. la ley que sacó el señor Rospigliosi sobre la amnistía a todos aquellos que lucharon por la pacificación del país, ¿a usted qué le parece? Mal. Yo creo que ese es un mal ejemplo, porque eso va a abrir las puertas para que todos los militares que han intervenido en la muerte que ha habido en Puno, Ayacucho... ¿Pero no le parece suficiente ya 25 años después de este... No, pero ese es un tema, digo... Pero ese es el premio para las personas que han luchado por esa libertad. No estaríamos sentados acá ahorita si no hubieran habido policías y militares que se enfrentaron al terrorismo. No estaríamos sentados acá. No tendríamos los beneficios que tenemos, no tenemos nada. Pero entonces, ¿por qué por un lado ahora reclamamos lo que son los derechos humanos y por otro lado decimos, bueno, si ellos mataron, pues entonces pero que lo liberen? liberen? Derechos humanos que los tengan los terroristas, pero no que tengan los que los combatieron. Es lo más absurdo del mundo. Tienes que los policías, los militares que lucharon por nosotros, también tienen derechos y tienen que ser respetados. E incluso esta ley de amnistía no contraviene la Constitución, para nada, está en línea con la Constitución. Aplicar retroactivamente una ley o un tratado es totalmente inconstitucional y es injusto para estas personas que dieron el pellejo por nosotros. Porque sin ellos no estaríamos ahorita no estaríamos conversando acá. De repente estaría un coche bomba afuera. Usted es mayor que yo, debe recordarle. Yo recuerdo perfectamente, claro. Y por la experiencia, yo que soy mayor que ustedes, yo creo que el Perú estuviera mejor si todos cumplieran con la ley. Y el gran problema de nuestro país es que todos no han cumplido con la ley. Y yo no puedo, señalar a los militares porque yo no soy pues parte de la justicia. Si en el Perú se publica para poder justamente generar esa tan mentada reconciliación que hasta ahora no se da. Si usted dice que es presidente, no puede ser que no tenga una posición clara respecto a lo que es los terroristas y los que lucharon contra ellos. No, porque ya usted lo ha manifestado. Yo digo que el terrorismo y los que lucharon contra ellas no se hubiera dado si todos hubieran cumplido con la ley. Pero como no se ha cumplido la ley, y ese es el riesgo que tenemos ahora. El gran riesgo que tenemos el día que la gente no cumpla con la ley. Cuando el señor Porky trae buses usados, trenes usados y quiere a la mala meter lo que funcione, ¿ese es cumplir con la ley? ¿Le gusta? Cuando la señora presidenta dice mañana que se abre el frontón, dime, ¿ese es cumplir con la ley? ¿Y qué se hace con ellos? Tiene que cumplir con la ley, pero está jodido porque no cumple con la ley. A la persona que tratas de que haga cumplir con la ley, después la vas a fregar. Tiene que sancionarla, es que no cumple. ¿Por qué no lo sancionan a Porky? ¿Y por qué? Porque tendrían que sancionarlo. ¿Por qué? Porque ha traído... Es una tontería lo que ha hecho, pero no tiene por qué juzgarlo. Tienen que juzgarlo. Me raro que sí pueda juzgar a Porky, que está lejano, pero su hermano no puede opinar. No, tienen que juzgarlo porque primero es un mentiroso. Nadie puede mentirte, ningún funcionario puede mentir a su país. Él dice, nos han donado... En todo caso, a su hermano, caramba, pero yo he dicho a mi hermano que lo juzguen las autoridades. Pero yo no he dicho que no. Se ve que usted es una buena persona. No voy a presionar para que pero yo voy a haga de caínita. Pero yo que mi hermano lo juzguen los jueces. ¿Y por qué no lo juzga también Porky, pues? Pero, ¿y por qué no lo llaman al Congreso a los dos?
Bueno, porque ¿por qué uno no lo tiene- llevan? porque ¿Por qué los no dos llevan tienen a su Porky y no bancadita. llevan a César Acuña y lo Pero usted investigan? hace lo más Lo llevan a los dos, impenitente. Ese debe ser. Por eso yo estoy hablando de un Estado fallido y he Ya. dicho que le he puesto como ejemplos que Ajá. cuando Dina quiere construir al frente un penal en el frontón es porque el Estado no funciona. Y cuando Porky quiere traer trenes y hacerlo funcionar la mala es por eso. Mira, yo soy del pueblo, alguien ha dicho que yo soy de Chota, soy de Atacama. De Ayaca. Cuando un alcalde, el pequeño alcalde, tú Renzo conoces bien a los pueblos, cuando un alcalde quiere construir una pequeña pista o cuando construye una placita, lo primero que le pide un expediente técnico. Y si no hace el expediente técnico, la Contraloría al día siguiente del jode. Bueno, en el caso de Frontón no hay expediente técnico. ¿Por ni nada qué? de eso. Es que Ya. todos tienen que cumplir con las normas. Cuando hay una tesis perdida, ¿Y por qué? ¿cómo ¿Y por se- qué? ¿Y por qué a Porky no le envían el expediente técnico? Cuando hay una tesis perdida, ¿cómo se El actúa? Congreso debería No, actuar yo en esa creo que ahí esa- se actúa. No solo el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría, todo debe intervenir porque nadie puede irse por encima de la ley y el Perú está fregado. Señor, porque nadie Pero respeta la ley. yo creo que matizar un poquito el tema, ¿no? Revertiendo un poco este debate que podría generar un poco de fuego, ¿no? Como usted corresponde. sigue, claro, como corresponde además, ¿no? A Claro. Gustavo Massa ya Él está está sudando. Claro, atento ya. para ver Pero eso dónde por la gordura. está atento para ver Pero dónde eso por la mete- gordura. está atento para ver dónde meto fuego, dice. Es que esta es Ya quiere una, hacer chancho al palo. ya. No, claro. es que esta es una relación abierta. Acá el doctor es pura ceniza. ya. Yo soy más Vamos a abierto que personalizar. yo soy más abierto Habrá que ver. cualquiera. Pero usted considera todavía que el expresidente Pedro Castillo está preso injustamente, usted lo ha dicho además. ¿Se ratifica en lo que ha mencionado? Yo voy con la realidad que me corresponde, porque además he sido viceministro de Pedro Castillo. Creo que en Pedro Castillo hay 4 grandes conceptos que las autoridades tienen que juzgarlo. Yo no soy ninguna autoridad. Claro. Primero, que Pedro está preso injustamente porque en el Congreso, en vez de haber 104 votos, hubo 101 votos. Segundo, que Pedro cometió tantos errores en nombrar personalidades que no cumplían con los requisitos. Meterlo a la familia, meterlo a uno, meterlo al otro, que ese es el gran error de Pedro. Tercero, que es cierto también que la prensa o el poder no quería dejar que Pedro maneje, no quería dejar que Pedro siga en el gobierno. Y cuarto, creo que su gran error, el mayor error es salir y leer un documento queriendo dar golpe de Estado. Y escuché a algunos de ustedes hablando de Bolsonaro, ¿no? A lo mejor esa misma lógica van a aplicarle a Pedro. Claro, lo que pasa es que es por Puede conspiración. ser. En el caso del tercer punto, discrepo con usted porque a todos los políticos, yo no soy propiamente un Muy periodista, yo estoy acá más bien por mis opiniones políticas, ¿no? A todos los políticos, la prensa siempre hace lo suyo, los poderes siempre hacen lo suyo. Aquel que está en un gobierno Le dan siempre va a tener enemigos. Pero no, es pero a unos más que normal, otros. ¿no? Mira, si Keiko hubiese sido presidenta, aquel que le no te dicho, pero de todo. imaginas, ¿no? De todo, peor que a Castillo. Señores, Mire, ¿ok? entonces- nos vamos. ¿Ya nos vamos? No, sí, a ver, ahorita voy a dar meter eso más de- candela. 10 segundos. Quiere meter más candela, hay que Vamos a meter ver, más que esta está candela. la vuelta. Por favor, terminamos por favor con eso. Adelante. Coincido en parte de lo que usted dice, pero creo que el país es clasista. Y eso se vio reflejado en el expresidente Castillo. Más allá de lo que usted ha país mencionado, pasa el país alterador, es clasista. clasista, sí. Es clasista. Es esto, Somos por clasistas. favor. Pero yo Sí, tengo- no, cambiamos. tocó un Yo segundo, tengo- el segundo punto era lo que me importaba, que era justamente el tema de meter familia, que usted lo comenta, lo dice como que es un error. No es un error, es un delito. Entonces, puede ser. el hecho de que la gente no lo quiera o no le haya querido en el poder, no es porque sea Pedro Castillo, es porque estaba haciendo estupidez tras estupidez. Totalmente Y de acuerdo. permítame decirles que el tema, ya lo hablamos un rato, el golpe de Estado que dio es la más grande estupidez que he visto en mi vida. Muy bien, De doctor. yo- Gracias. Pablo yo- Jesús. Yo he favor, narrado sus lo últimas que palabras. he narrado lo que he visto. Ahorita le doy sus segundos. Por favor. Yo lo que quiero es que me cuente cómo es que Pedro Castillo hizo 400 millones de dólares. Es César Acuña, la verdad. Pero yo la no verdad. puedo- Nada más eso quería. Don Virgilio, por favor, a sus chicos, electores, a sus posibles electores, y Yo quiero primero lo quieren o lo odien. Primero a los que están más alejados, a los pueblos de Puno, de Juliaca, de Arequipa, todos los pueblos más alejados. Un abrazo y mi compromiso permanente de estar visitándolo y estar junto con ellos. A nosotros que tenemos esa responsabilidad de intervenir para manejar mejor nuestro Estado. ¿Se acuerdan de José Ortega? José Ortega y Gasset. Claro que José sí. Ortega y Gasset. En 1924-25 escribió La España invertebrada.
La España invertebrada, que era la España totalmente destruida, y su conclusión es que España se jodió porque estaba manejado por los peores, está administrada por los peores españoles, estuvo administrada España, por eso la España invertebrada. Trabajemos para que el Perú no sea manejado por los peores, que el Perú sea administrado por los mentes más brillantes y por los mentes más sanas que pueda tener nuestra patria. Muy bien, señor Virgilio Acuña, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que esté usted. Usted ha pasado una prueba, pero tremenda, terrible acá con estos tigres, no son energúmenos. Son tigres y te meten candela encima. Muchísimas gracias. Yo particularmente estoy muy contento de que esté aquí. Hemos discutido de bastantes ideas. Me gusta mucho el tema del sistema federativo. En mi caso, creo un sistema semifederativo, pero espero encontrarnos en las instituciones que correspondan para poder consensuar por amor al Perú. Muchas gracias. De sur a norte, bandera inmortal, que el pueblo decida su caminar. Perú federal es nuestro ideal.